El silencio se volvió melodía. La melodía en bullicio y el bullicio en palabras. Para algunos pueblos, en la palabra se encuentra la esencia del alma. Cuentos en Red, 4ª temporada, Nativas. 17 relatos en lenguas de 17 territorios de América y África, en formato videopodcast con subtítulos en castellano, para honrar las historias originales en lenguas originarias. En esta producción de la Red de Centros Culturales de España, la Biblioteca ESID, la Casa África y el Centro de Formación de la Cooperación Española en la Antigua Guatemala, coordinada por Nomad Radio. La luna, el río y las estrellas de República Dominicana tienen una historia mágica. Conócela con este cuento, donde se relata la historia del nacimiento de la luna, narrada desde la Cosmovisión Macorix, uno de los grupos étnicos que poblaron Ayití, el nombre original de la isla de Santo Domingo. Atariba, escrito por Juan Bosch en castellano, con condimentos taínos, narrado por Alfonso Peralta. No pueden señalarse los años que han transcurrido desde que el último pie humano amasó las tierras del cacique Mausiatihuel. No es fácil decir cuántos niños han envejecido desde entonces. Pero la historia pasa de ancianos a jóvenes como las aguas de un río a otro. Y a pesar de haberse secado muchos soles, no se ha perdido una palabra de ella. El viejo Wauniba, que tiene la piel oscura y llena de arrugas, habla con la lengua arrastrada, difícil, débil. Apenas ve el viejo Wauniba. Le tiemblan las manos resecas, le tiemblan los labios, la cabeza, pero debe dejar caer la leyenda desde su boca, desdentada hasta los serenos oídos de su hijo, y así lo hace. El hijo del viejo Wauniba es alto, duro y está quemado por demasiados días de vida. Sus ojos brillantes acechan la mirada del padre, que tiene la vista sucia y los párpados cargados de diminutas arrugas. Afuera está Nonún volando. Cruza el Turey regando sobre la tierra su vieja luz. El hijo del anciano Wauniba sale un momento a la puerta para ver en el redondo fuego la cara de la india Atariba. Sobre las altas jabillas bailan las estrellas, bailan también las hojas de los árboles. Wauniba empieza lentamente a vaciar en los oídos de su hijo la añeja leyenda. Antes de que Mausiatihuel viniera de remotas tierras en son de conquista, el país era del cacique Nihuayona, que heredó de sus abuelos el don de la paz y fue padre de las flores de Caona que adornan el Turey cuando no llueve. Sus dominios están ahora en manos del conquistador, a quien Yocariba Guamarocoti ha regalado la vida eterna, si sabe cuidar de Jubobaba. El país de Mausiatihuel está hacia oriente, por donde vienen los macoriges y por donde vinieron nuestros padres. Nunca has de tratar de pisar esas tierras, y procurarás que no caminen hacia ellas tus hijos, ni los hijos de tus hijos, pues no has de ignorar que Yocabugama, el semí bien amado, dijo que en esa dirección está la desgracia de nuestra raza. Una vieja maldición asegura que nuestro pueblo no debe volver las pisadas hacia allá. El abismo de la muerte nos tragaría, pero sería una muerte sin límites, puesto que nunca entraríamos en la mansión de Maquetauri e Guayaba, dueño y señor de Soraya, en donde descansan nuestros recordados padres.
El anciano Wauniba silencia. Está esperando que estas advertencias desciendan hasta el último rincón del corazón de su hijo, quien ha de sucederle en el cuidado de su casa y en quien él debe depositar la suma de experiencia que haya heredado de sus antepasados y recibido de los hombres en su largo caminar por estas tierras de vivos. Has de saber, continúa tras un largo silencio que se ha tragado sus anteriores palabras, que cuando Niguayona vino, a la carne eran las noches tan oscuras como son ahora en el centro de los bosques. Ni una estrella se encendía en lo alto. No había nacido Nonún, y cuando Wei se escondía, la tierra temblaba de miedo, negra más que las miradas de las cuevas. Niguayona fue con el tiempo joven, bien puesto, recio y dulce, como siempre lo fue un indio. Los buitis hablaron con los dioses y estos auguraron luz y gloria para Niguayona, en cuyas manos había de caer algún día el gobierno de las tierras de sus mayores y el cuidado por la dicha de los suyos. Pero lo que vas a oír sucedió cuando todavía Niguayona era pequeño y no tenía fuerzas para manejar la coa y la macana. La niña Atariba, cuyos cabellos negros y largos brillaban siempre como si el fuego los besara continuamente, la niña Atariba, que tenía la mirada honda como los charcos de los ríos, la niña Atariba, que ahogaba las palabras entre dientes blancos y labios rosados, estaba enfermita desde días olvidados. Vinieron los bujitis y nada pudieron hacer sobre su quebranto. Hablaron los dioses y ningún remedio señalaron. Hizo el cacique la cojoba y se negaron los semís a curarla. Niguayona quería a Atariba, la quería como hermanita, casi con el mismo amor que tú tienes a tus hijos y que yo te tengo. Estando ella en salud y alegre, caminaban por las orillas del río y recogían hanas para adornarse. Enferma la niña, Niguayona iba solo y solo venía, lleno de una tristeza grande como la de los pájaros que van a morir. Una mañana, cerca del río, Niguayona sintió que algo se le posaba en el hombro. Volvió la cara asustado y vio una ihuaca. En dirección de Jubobaba encontrarás Caimoní. Con él curará a Atariba, dijo el ave. La ihuaca movió noblemente las alas y saltó entre las ramas de una jabilla y se perdió en las hojas. Niguayona tomó el camino del poblado. Corría mucho, más que las jutías, más que el mara. Toda la gente del lugar acompañó a Niguayona hasta cerca del bosque. El cacique iba con él, y también iban los bujitis. Sus padres lloraban porque Niguayona era muy niño y todavía no conocía la soledad de la selva. Pero Niguayona entró en ella sonreído, dijo adiós a todo el mundo y empezó a caminar en dirección de la salida de Wei, hacia oriente, hacia Jubobaba. Iba a buscar el Caimoní para curar a Atariba, y como el poblado entero tuvo noticias de lo que la ihuaca había dicho, el poblado entero quiso despedirle para darle fuerzas. Cuando Niguayona se diluyó en la negrura del bosque, los bujitis imploraron a los dioses por su temprano retorno. Niguayona anduvo todo el día y a la caída de la noche durmió sobre hojas secas. Nadie lo hubiera visto, porque las hojas tenían el color de su piel. A la vuelta de Wei anudó su caminata con la anterior, y así estuvo hasta la caída de la tarde. Tenía hambre y sentía las piernas como sivas. La segunda noche durmió en el tronco de una baitoa. Antes suplicó: Yocariba Huamarocoti, supremo rey de los dioses, haz que encuentre Caimoní pronto, antes de que muera Atariba.
Despertó cuando el día azuleaba, débil y con los ojos llenos de fuego. Anduvo. A media mañana encontró un árbol de anonas. ¡Oh!, dijo, he aquí una nona. Era verdaderamente raro, ya que solo una había y ya que no eran aquellos los días en que la fruta asciende desde el corazón del árbol hasta las puntas de los cogollos. Era grande, amarilla como la caona, y parecía madura. La tumbaré, pensó Nihuayona, y si no encuentro Caimoní, la llevaré a Tariba, que tal vez con ella cure. Gateó por el tronco, gateó por las ramas y volvió al suelo con la fruta en sus manos. Antes de que naciera la tercera noche, Nihuayona debió cortar su camino. Un río grande, más que el padre Yuna, más que el padre Yaqui, más que el padre Guamo, que tú no conoces, y más que el padre Osama, que tampoco conoces. Un río inmensamente grande bañaba la tierra allí, frente a Nihuayona. El niño veía a los pájaros alegres y delicados que venían atormentados por el sueño. El niño veía que la luz se escondía bajo las raíces de los árboles. Nihuayona se entristeció, pensando en Atariba, y las lágrimas le salieron de los ojos, al principio con lentitud, después en torrentes, como las aguas que salen de los cerros. Los pájaros que venían atormentados por el sueño revolotearon sobre Nihuayona y se le acercaron. La noche llega, yo no podré seguir en busca del Caimoní y la niña Tariba morirá, explicó él a la muda solicitud de las aves. Pero Nihuayona quedó frío de asombro al oír una voz que proseguía la suya. Yo subiré al cielo para alumbrarte la noche, Nihuayona. Era la nona. El niño no entendía aquello. ¿Cómo?, preguntó. Pero la fruta, sin contestarle, empezó a levantarse majestuosamente sobre la tierra. Se iba. Ya estaba más alta que los árboles y seguía ascendiendo. Cuanto más subía, más grande parecía. Una claridad azul y agradable iba cayendo sobre el bosque. La nona parecía ya una torta de casabi. Su luz era más intensa y más dulce, mientras más lejos parecía estar. Nihuayona lloraba de alegría. «Oh, padre río», dijo. «Déjame pasar, que debo encontrar Caimoní para la niña Tariba». «No», dijo el río con un vozarrón que asustaba. «Con esta luz podemos encontrarle en mis orillas. Súbete en mi lomo, yo te llevaré». El niño pensó que estaba soñando, pero subió en el lomo del río y vio cómo los árboles de las orillas se quedaban atrás. Iba sobre las aguas como una hojita seca y cruzaba chorreras, charcos hondos, recodos y revueltas. Pero estaba a su lado la nona, como si hubiera caído en el río sin dejar de estar en el Turey. «A mucho andar», habló el río. «Voy a detenerme aquí para que busques Caimoní», dijo. Nihuayona se impresionaba con aquella voz tan potente, que llenaba de rumores todo el bosque, hacía mover las hojas de los árboles y despertaba a los buenos pajaritos. Pero correteó sobre el río, medio loco de contento. Buscó entre arbustos, entre troncos, entre raíces. Encontró al fin la fruta. Su contento era tan grande que desramó el arbolito para arrancarle los racimos del rojo Caimoní. «Padre río, los dioses te bendigan. Yo vuelvo a curar a Tariba». «No», rugió el río. «Ven sobre mí, que te dejaré cerca del poblado». De nuevo subió al lomo de las aguas el indiecito Nihuayona. El padre río iba de rodeo en rodeo, camino del lugar. El cacique y los sacerdotes, que habían visto el Turey iluminado por esa hoguera apacible, redonda, grande, hacían la cojoba y suplicaban a los dioses porque creían que un gran castigo les amenazaba.
Suponían todos que sucedía así por haber dejado a Niguayona caminar solo en busca del Caimoní. Los semís estaban ofendidos. Ellos habían predicho grandes glorias para el niño, pero en medio de sus penitencias, cuando ayunaban todos y gemían, implorando el perdón de Yocari Bawa Maorocoti, llegó Niguayona, radiante de alegría, cargado de caimoníes. Traía en la boca la rara historia de su andanza y la gracia de la nona. Atariba sanó. Supieron después por la misma Huaca que aconsejó a Niguayona que el caimoní está hecho con sangre de dioses. Niguayona fue, con el tiempo, joven bien puesto, recio y dulce como siempre lo fue un indio. Tuvo en sus manos el gobierno de las tierras de sus mayores y cuidó por la dicha de los suyos. Nonún se enamoró del Turey. Es como un pájaro inmenso de invisibles alas con plumas de fuego perenne. El anciano Guaoniba cayó. Su mano reseca tomó la mano del hijo y se dirigió a la puerta. Con el índice de la otra, tembloroso y lleno de lentas palabras, señaló a Nonún. Esa cara de mujer que ves en ella, dijo a su heredero, es la de Atariba. Ese lucero grande que la sigue es Niguayona. Y después, señalando la vastedad del cielo, la inmensidad de estrellas, añadió, y todas esas anas de caonas que los rodean son sus hijos. Sobre las altas jabillas bailaban las diminutas hogueras que Guaoniba indicaba. También bailaban las hojas de los árboles. Atariba es un cuento escrito por Juan Bosch y narrado por Alfonso Peralta, una propuesta del Centro Cultural de España en la República Dominicana. Atariba fue publicado en 1935 como parte del libro Indios, Apuntes Históricos y Leyendas. Es la historia del nacimiento de la luna, narrada desde la cosmovisión Macorix, uno de los grupos étnicos que poblaron Ayití, nombre original de la isla, que después sería conocida como la Española. La lengua nativa de la región es el taíno, considerada extinta, aunque dejó su huella en muchas palabras locales que podemos reconocer en este relato. Juan Bosch es una de las mayores figuras de la literatura dominicana. Fue autor de cuentos, ensayos y novelas, pero también fue político, educador e historiador. Sus historias se caracterizan por mostrar el lado humano de los personajes y los contextos marcadamente desiguales. La adaptación para audio está locutada por Arowa, Alfonso Peralta, músico y profesor, escritor indígena y guardián de la medicina tradicional y la cultura ancestral del pueblo arahuaco, Caribe. Todas estas enseñanzas las proyecta desde el Centro de Saberes Ancestrales del Caribe, del que es fundador. Nativas, la cuarta temporada de Cuentos en Red, es una producción de la Red de Centros Culturales de España, la Biblioteca ESID, la Casa África y el Centro de Formación de la Cooperación Española en la Antigua, Guatemala, coordinada por Nomad Radio. Gracias a todos los artistas, gestores y a los autores por la palabra, esencia del alma de sus pueblos.